¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y vamos a desarrollar el siguiente contenido de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho para el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Esta asignatura se va a dividir en 4 partes, tocando los puntos más importantes y sobresalientes de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho. Vamos a desarrollar la primera parte. En primer lugar, cuando hablamos del derecho, tenemos que comprender esta situación en la cual interactúa el ser humano, la sociedad y la cultura. Cuando hablamos del ser humano podemos hablar de un elemento biológico, de un elemento que cumple con un ciclo en la naturaleza, el nacimiento, el desarrollo, la reproducción y la muerte. Sin embargo, que sabemos que los seres humanos pertenecemos o nos distinguimos de las demás especies animales por un elemento fundamental, el raciocinio. Ese raciocinio implica que el ser humano no puede cumplir con su finalidad, no puede cumplir con su propia naturaleza si no convive dentro de este conglomerado humano llamado sociedad. En la sociedad es donde el ser humano va a cumplir con sus finalidades. Ya tenemos la teoría de los contractualistas como Rousseau, como Hobbes, como Montesquieu, que implican la importancia que tiene el conglomerado y por esa situación el ser humano celebra un contrato social, cede en parte su libertad para poder vivir en sociedad. Inclusive el filósofo Aristóteles hace alusión que el ser humano es un son politicón y el ser humano que no vive en sociedad puede ser por 2 características: o porque es tan grande y tan brillante que es un dios, o porque es tan incivilizado que se puede clasificar como una bestia. Pero bueno, no concluye nuestro estudio. Tenemos de alguna manera que no solamente la característica del ser humano es de que este vive en sociedad, sino que el ser humano deja su conocimiento, deja su tradición, deja sus obras. Este elemento del ser humano se denomina cultura, conformado por arte, por religión, por idioma, por arquitectura. Todos estos 3 elementos dentro de que llamado el ser humano, la sociedad y la cultura es donde va a desarrollarse, donde va a confluir el derecho. Desde esta perspectiva tenemos que entender que existen intereses primigenios bajo los cuales es importante que el ser humano se desarrolle. Un primer elemento que tenemos que tomar en consideración es la supervivencia que requiere este ser humano. Y es un interés primigenio porque lo que busca en primer lugar el ser humano es mantener la vida como condición inicial de todo lo demás. Cumpliendo con este primer elemento de supervivencia, llegamos a un segundo, que es el libre albedrío. Dentro del libre albedrío, entendemos que el ser humano se encuentra en libertad de decidir qué hacer con su vida. Y en un tercer elemento, una vez que tenemos ya la supervivencia y el libre albedrío, que es esta potestad de que el hombre tiene para decidir entre lo bueno y lo malo, encontramos el tercero que se llama autonomía. La autonomía es que el propio ser humano toma sus determinaciones para cumplir fines propios. Ya haciendo la alusión de la importancia que tiene el derecho para el ser humano, para la sociedad y para la cultura, y cumpliendo con estos intereses primigenios, vamos a hacer una distinción entre las leyes naturales y las leyes sociales. Dentro de las leyes naturales o físicas encontramos al mundo del ser. Y esto es un elemento o un principio de causalidad. ¿A qué me refiero? Que existe una causa y que existe un efecto. Las leyes naturales son pétreas. Las leyes naturales no cambian. Las leyes naturales siempre se van a dar.
Pero tenemos un segundo elemento, las leyes sociales o culturales, que no pertenecen al mundo del ser, sino al mundo del deber ser, y se guían por un principio de imputación. Como ya hemos hecho referencia, el ser humano es un ser social. El ser humano convive dentro de este conglomerado o dentro de este grupo humano. Y bajo esta perspectiva, en estas relaciones entre las propias personas, puede darse un principio de contradicción, un principio de imputación, que implica el rompimiento o el incumplimiento de una norma social o cultural. Y como consecuencia, puede traer una problemática al grupo humano. Entonces, esta es una clara distinción entre las leyes naturales y las leyes sociales. Pero un punto central de nuestro estudio es dónde vamos a ubicar al derecho. Y tenemos aquí 4 puntos que queremos desarrollar. Si lo ubicamos dentro de la ciencia, si lo ubicamos como una teoría, si lo ubicamos como parte de la filosofía, o si de alguna manera vamos a denominarlo como una ciencia jurídica. Vamos en primer lugar a desarrollar el elemento de la ciencia. Y dentro de este concepto podemos decir que la ciencia es una reflexión del ser humano para comprender lo que sucede a su alrededor. Para llegar a este resultado, para comprender lo que sucede a su alrededor, el ser humano parte de un método, parte de un proceso, parte de una serie de observaciones y fases de comprobación que lo llevan a determinar una conducta o un procedimiento que de alguna manera puede permanecer sin variaciones y puede explicar un determinado acontecimiento o fenómeno de la naturaleza. Partimos un segundo punto, denominado teoría. Y vamos a señalar que la teoría es un conocimiento de naturaleza especulativo. Hasta cierto punto requiere que exista una mayor profundidad, exista una mayor comprobación para que la teoría pueda convertirse en ciencia. Dentro del aspecto de la filosofía, se presenta como una interpretación de aquel ser humano llevada hasta sus más profundas raíces. Es decir, indagar hasta la última consecuencia, encontrar el primer antecedente, encontrar las razones, encontrar el porqué, encontrar los fines. Y analizando la ubicación del derecho como ciencia jurídica, vamos a hablar que la ciencia jurídica tiende a regular conductas, pero su objeto es escribir las prescripciones jurídicas y los mandatos que se encuentran dentro de la norma jurídica. De alguna manera, ya a través de una metodología, ya a través de una técnica, ya a través de una comprobación, se trata de explicar el fenómeno del derecho. Desde esta perspectiva vamos a analizar la obra del doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma, denominada Introducción al Estudio del Derecho, para referir los elementos que conforman al derecho. Y podemos mencionar 3 elementos: los hechos, las normas y los valores. Por lo que respecta a los hechos, vamos a señalar que el derecho es un hecho social, porque es elaborado por los seres humanos que viven en sociedad, estimulado por ciertas necesidades sociales y con el propósito tanto de evitar como solucionar conflictos sociales. Es un elemento de naturaleza fáctica. Dentro del aspecto de normas, vamos a encontrar que la dimensión normativa del derecho se presenta desde el momento en que el derecho es un sistema, un conjunto u ordenamiento de normas coactivo e institucionalizado, es decir, positivizado, de cumplimiento obligatorio. Por lo que respecta a los valores, señalaremos que el derecho tiene una dimensión de valor, es decir, de naturaleza axiológica,
porque su finalidad es la consecución con su aplicación de valores superiores. Principios que el derecho debe encargarse de proteger. Principios sin los cuales el ser humano no podría subsistir. Bueno, vamos a pasar a una concepción tridimensional del derecho presentada por el jurista brasileño Miguel Reale. Y establece también, al igual que el doctor Mario Ignacio Ledesma, con 3 elementos del derecho: el fáctico, o denominado hecho social, el normativo y el axiológico. Empezando por el fáctico o hecho social, vamos a hablar que el derecho se encuentra conformado por ciencias jurídicas auxiliares. Algunas ciencias jurídicas auxiliares son la sociología jurídica, la antropología jurídica, la psicología jurídica y la historia del derecho. Mientras que en su aspecto normativo tenemos a la teoría general del derecho, conformado por la dogmática jurídica, conformado por la lógica jurídica y por el derecho comparado. Y en su último aspecto, desde el aspecto axiológico, encontramos la filosofía del derecho, que de alguna manera nos da una explicación de la teoría del derecho. Pasando a la obra de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez, vamos a referirnos a la teoría de los 3 círculos. Y en esta presentación, ustedes pueden visualizar 3 círculos. Y en ellas se encuentran conformados la numeración del 1 al 7. Si se fijan, hay una ubicación muy específica de cada uno de los números. Y nos va a explicar hasta cierto punto la conceptualización que García Maínez tiene de el derecho. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. En el primer cuadrante, dice García Maínez, tenemos las normas extrínsecamente válidas que carecen de valor intrínseco y de eficacia. Es decir, hasta cierto punto son normas formales, son normas que provienen de una autoridad competente para su emisión. Sin embargo, no regulan un aspecto axiológico, no regulan un aspecto práctico, no regulan un aspecto que deben controlar del ser humano. Y como consecuencia, tienen poca eficacia. En un segundo cuadrante, que si ustedes pueden ver en la presentación, ya abarca 2 de los círculos, tenemos que son preceptos vigentes e intrínsecamente justos, mas no eficaces. Ya cambia un poco la alusión. Ya mencionamos que tienen hasta cierto punto valores, tienen un elemento axiológico. Sin embargo, del todo no son cumplidos para una sociedad determinada. Del todo esta regla no es seguida por una gran mayoría de los ciudadanos. En el punto número 3 tenemos las normas intrínsecamente válidas, pero deprovistas de vigencia y de efectividad. Vemos el cuadrante número 3. Como en el cuadrante número 1, si bien es cierto, son intrínsecamente válidas por venir de una autoridad competente, no se señala su vigencia y por como consecuencia tampoco tienen efectividad. En el cuadrante número 4 también ubicamos que abarca 2 círculos. Tenemos preceptos vigentes y eficaces, pero injustos. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, si es una norma de derecho positivo, si bien es cierto, es emitido por una autoridad competente para promulgar la norma, y si bien es cierto, es observada como una norma de conducta por una sociedad en un tiempo y en un momento determinado, lo cierto es que la naturaleza axiológica de esta norma es injusta. En el punto número 5 ya tenemos hasta cierto punto ya tenemos que configura con 3 círculos, pero vamos a ver qué es lo que nos refiere
el doctor García Maínez y nos dice: son normas en las que concurren los tres atributos, el de vigencia, el de validez intrínseca y el de eficacia. O sea, hasta cierto punto ya tenemos estos tres elementos que son fundamentales. La vigencia, la norma que se encuentra vigente y es aplicable en un momento determinado. La validez intrínseca proviene de una autoridad competente para emitir la norma. Y la eficacia regula una conducta determinada y es observada por el pueblo. El punto número 6, ya nada más salimos del cuadrante y solamente configura en dos círculos. Y tenemos que son normas intrínsecamente valiosas, dotadas de eficacia, pero no reconocidas por el poder público. Es decir, son buenas normas. Sin embargo, no reconoce su aplicabilidad el poder público. Como consecuencia, no son eficaces. Y en el punto número 7, ya tenemos las reglas consuetudinarias, necesariamente eficaces, pero sin validez formal ni valor objetivo. Es decir, tenemos que, de esta perspectiva, que sí son eficaces, pero no tienen una validez por no provenir de una norma, de un poder constituido con una facultad de promulgación de la norma, y como consecuencia no tienen un valor objetivo para el pueblo. Entonces, esta es la perspectiva de la teoría de los tres círculos de García Maínez. Y para concluir este capítulo, solamente nos resta definir qué debemos entender por derecho. Y vamos a hacer alusión a estos tres puntos fundamentales que nos van a explicar su concepto. En primer lugar, decimos que es un conjunto jurídico imperoatributivo. Es decir, de alguna manera implica una obediencia, implica una observancia, implica un sometimiento. En un segundo punto tenemos que rige la conducta externa de los hombres en sociedad. Nunca va a regir una norma de derecho una conducta que no se exterioriza, una conducta que solamente queda en la mente del ser humano. No, para que sea sancionada por el derecho, para que tenga importancia para el derecho, requiere que esta conducta se exteriorice. Y el punto número 3, señalamos, se imponen a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado. La coacción, es decir, al final, si alguien determina no observar esta norma, esta conducta de derecho, el Estado puede exigir a través del elemento de la coacción, es decir, a través de la fuerza pública, cumplir con las disposiciones contenidas en la norma. Bien, mis amigos, con eso terminamos esta primera parte de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho. Espero que el video haya sido útil para ustedes y disculpen un poquito el ruido que se escuchaba de fondo, toda vez que es que lo estamos grabando mientras marchamos por la calle. Entonces disculpen un poquito esta alteración que puedan tener en el audio, pero sin embargo lo hacemos con mucho placer para ustedes, amigos.